Extremadamente interesante. Se llaman los dones de conocimiento, también llamados dones de revelación. Estos dones no son de conocimientos, ya sea por la escuela o por la universidad, no, son dones de conocimiento espiritual. Por lo tanto, son dados directamente por el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 12:8. Estos dones, ahorita leemos la cita. ¿Qué hacen estos dones? Son dones que manifiestan la mente de Dios en situaciones específicas. ¿Y cuáles son los dones de conocimiento? El don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de revelación de espíritu. Entonces, leemos en 1 Corintios 12:8, ¿qué dice el Señor con respecto a esto? ¿Cierto? Entonces, dice, a uno les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Está hablando de los dones. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. En el versículo 9, a otros fe por medio del mismo Espíritu y a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, dones de poderes milagrosos, de profecía, de discernimiento de espíritu y diversos dones de lengua, de hablar en lengua y el don de interpretar lenguas. En este día vamos a ser muy específicos con los dones de conocimiento o de revelación, que son los que les nombré anteriormente. Vamos a hablar del don de palabra de ciencia. Este don es una revelación que Dios da a la persona, donde le muestra cosas que la persona no tenía conocimiento alguno, ¿verdad? Pero Dios en su gran soberanía le place mostrarle al cristiano, porque como son dones espirituales, son dones para las personas que están convertidas, ¿cierto? Entonces el Señor le place mostrarle o revelarle circunstancias que pueden pasar en el presente o en el futuro, ¿cierto? Revelarle condiciones o situaciones. Es una revelación sobrenatural de hechos, detalles, circunstancias o información oculta o desconocida que solo Dios puede saber. Como como su palabra lo dice, son cosas que Dios conoce, pero nosotros desconocemos y a Dios le place revelárnoslas. ¿Cuáles son las características de este don? Es cuando Dios nos lo revela, es muy específico y es muy preciso. También puede referirse, como les decía, a un tiempo presente que puede estar sucediendo o algo que va a suceder en el futuro o en el pasado, perdón. Y viene de forma espontánea. Puede venir a través de sueños, a través de visiones, a través de voz audible, a través del espíritu de profecía o también a través del letargo. Y también puede ser a través de algo que Dios le pone a uno en el corazón. Así se manifiesta este don de ciencia. Nosotros podemos ver algunos ejemplos de esto. Podemos ver, son expresiones comunes de conocer cosas sobre alguien que no se ha dicho naturalmente. O exponer situaciones ocultas para traer libertad o arrepentimiento. Ojo, los dones de conocimiento, el Señor no los da, es para edificar a los otros, es para un bien común, es para su iglesia. Claro que el Señor en su bondad permite que nosotros tengamos esos dones para enderezar cosas en nuestra vida, para revelarnos cosas que están a nuestro alrededor o quizás cosas de nosotros mismos, pero sabemos que el fin es para un bien común, ¿cierto? Porque los dones son en general para edificar la iglesia, para edificar el pueblo de él. Amén. Entonces, de las expresiones también es conocer un diagnóstico, un dolor específico o una necesidad sin haberlo sabido antes. Aquí vemos varios ejemplos en la palabra de Dios con respecto a este don de ciencia. A medida que vamos ahondando el tema, vamos a ver los personajes a los cuales Dios le dio este don.
Bueno, Job 33, 14 al 15 nos dice que de una o dos maneras habla Dios. Dice, puede ser en sueños o puede ser en visiones. Y una de las manifestaciones del don de ciencia es a través de los sueños. No podemos menospreciar los sueños porque es un lenguaje divino, ¿cierto? Dios nos puede mostrar muchos misterios a través de ellos. Vemos en Génesis 37, del 5 al 9, la vida de José, ¿verdad? José fue un varón que se caracterizó por este don de los sueños. ¿Qué pasó? Que cuando él estaba muy joven, el Señor le dio un sueño donde él veía una gavilla que estaba muy derechita, pero que habían 11 gavillas que se le acercaban y se reposaban sobre su gavilla. También le dio otro sueño donde él veía que el sol, la luna y las estrellas le hacían reverencia. Y 11 estrellas le hacían reverencia, refiriéndose al Señor, a la familia de él, mamá, papá y los hermanos, ¿cierto? Entonces vemos la historia de este varón José, todo lo que le sucedió a través de que le dio a conocer este sueño a sus hermanos. Pero ahí vemos un ejemplo claro de cómo Dios se manifiesta a través de los sueños. Y bueno, pues, y muchos otros personajes en la Biblia. También el Señor puede dar este don de ciencia, manifestarse a través de visiones. Y Dios puede impartir un conocimiento a través de una visión. Si nosotros nos vamos a la palabra, podemos ver en el libro de Hechos 10 cómo el Señor se le manifiesta a un varón llamado Cornelio a través de una visión. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? O sea, él pudo, la visión se le materializó, que él pudo mirarlo a los ojos. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le dio unas indicaciones. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Más adelante vamos a ver también, porque en este capítulo vemos cómo el Señor se manifiesta a través de, con este don de ciencia, a través de visiones y a través de letargo. El Señor también puede hacerlo a través de voz audible. Dios puede revelar a través de voz audible. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, cierto? Y nos ha revelado cosas y nos ha dado indicaciones. Ese es el don de ciencia. También el don de ciencia se puede manifestar a través de un espíritu de profecía. Mediante este espíritu, Dios te puede traer una revelación y decirte con claridad las cosas que van a suceder. Sabemos que esto es para edificación, para consolar y para exhortar a su iglesia. Vemos el don de ciencia también se puede manifestar a través de un letargo. Ahora lo vamos a leer nuevamente en el capítulo 10 de Hechos, donde de qué manera Dios se le revela en un letargo a Pedro y le da las indicaciones, ¿cierto? Dice, la Biblia dice que la revelación puede venir en un letargo. Esto no es un sueño, ni es una visión, ni es a través de una voz audible. Está orando y de repente sientes como que te vas en una especie de éxtasis, que no es precisamente que esté dormido, sino que ves o oyes de pronto una voz. Es Dios revelándote o mostrándote algo. Algunas veces en medio del letargo también viene una visión de algo que Dios quiere decirte. Y lo vemos aquí en Hechos 10 del 9 al 19. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban, aquí vienen los empleados de
de Cornelio que van a donde Pedro, ¿cierto? A la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y aquí vemos el letargo. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces vemos el don de ciencia en este momento, cómo el Señor se le manifiesta aquí a Pedro en un éxtasis o en un letargo. Él no estaba dormido, estaba despierto y tuvo esta visión, ¿cierto? Donde Dios le daba una enseñanza y le hablaba con voz audible. Ese es el don de ciencia o de conocimiento. Ojo, tenemos que pedirle al Señor también confirmación cuando el Señor nos está mostrando algo, nos quiere decir algo, porque también sabemos que el enemigo muchas veces también quiere coger ventaja. Entonces, a veces quiere venir a traer confusión y también hablar, como es un imitador, y también a dar sueños, porque también hay sueños que vienen del enemigo. Por eso es que tenemos que estar muy atentos y muy despiertos. Pero ¿cómo vamos a estar despiertos y atentos? Manteniendo una intimidad, manteniendo una comunión con el Señor, manteniendo una cercanía, permaneciendo en Él, como dice Jesucristo: permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en esa conexión con el Señor se sobra con nosotros, nos da mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y el Señor, venimos a ser de confianza para el Señor, donde Él confía en mostrarnos cosas, en revelarnos cosas, pero no solamente para que nosotros sepamos, muchas veces es para que nosotros podamos transmitírselas también al pueblo de Dios, porque recordemos que estos dones es para el bien común, no es para yo quedarme con ellos, ¿cierto? Y sacarle beneficio. Y esto lo vemos también dentro de la otra contraparte, que es la parte opuesta, ¿cierto? En el mundo, ¿cómo se le llama? Al don de ciencia, muchas veces, o al don de palabra de sabiduría, le dicen adivinación, ¿verdad? Que son la gente que trabajan con el ocultismo. Entonces tienen un don, pero lo tienen para el servicio del enemigo. Entonces, es muy importante que nosotros nos mantengamos firmes con el Señor para ser instrumentos útiles en las manos de Él. Y qué importante, ¿verdad? Como todos los dones que son supremamente importantes, pero qué bueno, ¿verdad? Que el Señor pueda revelar a través de nuestras vidas o pueda mostrar o pueda dar a conocer cosas que están ahí ocultas. Y es más, hasta para nosotros mismos. También el Señor puede poner ese sentir en el corazón. En ocasiones Dios habla directamente al corazón. Cuando tienes ese sentir en tu corazón, ora para que Dios confirme, porque también sabemos que el corazón es engañoso, ¿cierto? Muchas veces, pero ¿por qué sabes eso? No sé, lo siento en mi corazón, lo siento. Muchas veces hay cosas que nosotros sabemos, pero es por un pálpito, un sentir en el corazón. Todo eso hace parte del don de ciencia. Bueno, este don es tan importante para la obra del Señor y para que se extienda el reino de los cielos. Por lo menos nosotros yo pertenezco a un grupo misionero internacional y mis hermanas también. Y en esta última ocasión que íbamos a viajar, habían 3 destinos para escoger y no teníamos a ciencia cierta, no sabíamos a dónde íbamos a ir. Pues la pastora, que es la encargada de que el Señor le ponga los destinos. Y recuerdo que tuvimos un tiempo de oración, un tiempo de intercesión. ¿Y qué pasó? Que le pedíamos al Señor
de que nos revelara el destino a escoger, a donde Él iba a llevar esos recursos, donde iba a llevar esa palabra. Y una de mis hermanas tuvo un sueño. Eso fue como al día siguiente, a los 2 días de pedirle al Señor esto. Y en el sueño veía una agencia, ella estaba en una agencia de viaje y veía clarito el destino a donde teníamos que ir, que era Panamá, a donde fuimos, pero veía un tiquete que decía Panamá. Entonces, qué importante, ¿verdad? Y allá era el sitio donde Dios quería bendecir, donde quería llevar esa palabra y esas provisiones. El Señor lo reveló. Qué hermoso esto. ¿A través de qué? A través de un sueño. Recuerdo también en días pasados, mi hijo trabaja en el área del turismo y recuerdo que veníamos caminando por el centro, yo vivo en una ciudad turística y veníamos caminando por el centro y él venía comentándome algo de un señor que es americano y que ha adquirido propiedades aquí y pues le ha ido muy bien en el área del turismo. Pero cuando yo venía caminando con él, eso es algo que me puso el Señor, que yo misma me sorprendí hablando con él y diciéndole, no te preocupes, vas a tener una casa aquí en el centro. Y tener una casa aquí en el centro representa de muchas finanzas. Entonces uno en lo natural dice, pero ¿cómo así? Pero yo no sé, yo tenía la certeza y él lo recibió. En menos de 2 meses le estaban entregando las llaves de una casa inmensamente grande aquí en el centro de la ciudad y donde el propietario le decía, te entrego la casa y me cancelas a finales de mes. Y que no es cualquier cifra, son muchos millones, pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios pone algo en el corazón, Él se encarga de que no seamos avergonzados, ¿cierto? Cuando viene algo de parte de Él. Entonces vemos cómo el Señor se mueve, tan importante como el Señor se mueve a través de este don de conocimiento y de revelación, como es el don de ciencia, ¿verdad? Entonces, maravillada de ver las cosas del Señor, de cómo nos habla, de cosas que nosotros ni nos imaginamos, pero como Él lo sabe y lo conoce todo, entonces a través de Él es que nosotros podemos tener conocimiento de muchas cosas. Vamos a ver ahora el don de palabra de sabiduría. Este don también, que va muy ligado al don de ciencia, es supremamente importante. Este don te dice cómo hacer las cosas, cuándo, por qué, dónde y qué hacer. El don de palabra de sabiduría. Este don también lo vemos en varios personajes, en varios pasajes de la Biblia, en algunos personajes de la Biblia. Y este don, palabra de sabiduría, ¿cuál es la definición? Es la revelación sobrenatural de una parte de la sabiduría divina para resolver problemas, tomar decisiones o hablar con visión profética acerca de eventos futuros conforme al plan de Dios. Entonces ya vemos que el don de ciencia son de cosas presentes, pasadas, y acá el don de sabiduría se enfoca en cosas que van a acontecer, ¿cierto? La característica no es sabiduría humana ni experiencia. Es puntual, es específico y es divino. A menudo se manifiesta en momentos de presión, crisis o decisiones clave. Las expresiones comunes, consejos que trascienden a la lógica, dirección profética o estrategias dadas por Dios, soluciones inesperadas o problemas espirituales o personales. Vemos, por lo menos en la vida de Salomón, vemos cómo el Señor, este don de sabiduría, cómo lo tenía, ¿verdad? Porque vemos la palabra que el Señor le dio, le es sabiduría. En uno de los casos que tenía, en uno de los tantos circunstancias que venían a exponerle al rey Salomón, en uno de esos hubo un caso donde habían 2 prostitutas que una de ellas había perdido a su hijo, se había muerto, y fueron donde él y le fueron a consultar para quién era el bebé que estaba vivo.
y él con la sabiduría que viene de lo alto, porque definitivamente no es humana, viene de parte de Dios, pudo resolver este problema y a través de verle la actitud de una de las mujeres con respecto al niño que prefería regalarlo y que no lo cortaran, ¿verdad? Porque él dijo, tráiganme una espada para cortar entonces el bebé y darle mitad a una y mitad a la otra, pero él de ver la actitud de una de las mujeres, pues en medio de este don de sabiduría, eh, el Señor le dio esta estrategia y salió a la luz quién era la verdadera madre. Entonces, él decidió entregársela entregarle el bebé, se dio cuenta de que el bebé, de quién era hijo, ¿cierto? Y se lo entregó a su verdadera madre. Entonces, vemos cómo toma uno decisiones tan importantes, ¿verdad? Decisiones divinas, decisiones conforme a la voluntad de Dios en medio de la aplicación de este don de sabiduría. Es necesario moverse en la perfecta voluntad de Dios. Es necesario pedirle a Dios dirección en todas las cosas. Estos dones podemos pedírselo a Dios. Cuando Dios te muestre algo, también podría ser dentro de la iglesia que Dios nos pueda mostrar algo de un hermano, ¿cierto? Pedirle al Señor ese don de sabiduría, bueno, o porque ya está el don de sabiduría cuando Dios revela algo, ¿verdad? Pedirle al Señor, Señor, es necesario que yo le comente a esta persona lo que tú me estás mostrando, orar al Señor, ayunar, no sé, depende cómo el Espíritu Santo vaya direccionando y para ver si es necesario revelárselo o no, porque puede ser que Dios nos esté mostrando algo de alguien, pero es para orar por esa persona. Algunas veces, otras veces es para confrontarlo y para decirle lo que Dios nos está mostrando, pero no debemos apresurarnos. Es necesario orar para que Dios nos diga exactamente qué es lo que nosotros debemos decirle, ¿cierto? Decirle, Señor, dime cómo voy a usar este conocimiento y cuándo le puedo hablar, si lo hago o no lo hago. Porque sabemos que los dones no son ni para perjudicar a nadie, sino antes, por el contrario, para edificarnos. Ojo. Por eso debemos de usar estos dos dones de ciencia y de sabiduría, como ya les decía, van muy ligados. Dios revela algo, muestra algo, pero también da la solución de algo. Hay que esperar que el Señor nos dé palabra de sabiduría para usar el conocimiento en forma adecuada. Si nos movemos conforme a la dirección de Dios, seguro que vamos a tener la victoria. Tenemos que esperar la respuesta, siendo activos. ¿Cómo vamos a ser activos? Pues en clamor, en oración, en ayuno, en esa búsqueda, para que Dios nos revele exactamente y nos muestre exactamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Vemos este don de sabiduría también en un pasaje que me gusta muchísimo y que está en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, en esta porción bíblica vemos aquí a quién, al profeta Eliseo. Y vamos a leer desde el versículo 8. Dice, el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel. Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó. ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Le contesta uno. Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel.
Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad le dice en su alcoba. Qué tremendo esto, ¿verdad? Era un enemigo del pueblo de Israel en ese entonces, el rey de Siria. ¿Y qué pasó? Que el Señor le revelaba a Eliseo aún todas las estrategias de guerra que él tenía contra el pueblo de Israel en su habitación, mientras estaba en su habitación con su ejército, ¿cierto? Con el resto de enemigos del pueblo de Israel. Entonces ahí vemos el don de ciencia activo. Le muestra, ¿y qué pasa con Eliseo? Le da esa palabra de sabiduría, le da qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel para contrarrestar al enemigo. Le dice, no, mañana los van a atacar en este lugar, no vayan, no pasen por ahí. Ubíquense en otro sitio. Y así sucesivamente pasó 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Y qué pasó? Vemos que Israel tuvo la victoria, ¿verdad? Toda una nación, todo un pueblo fue beneficiado por este don de ciencia, por este don de sabiduría de este varón de Eliseo, donde vemos en la palabra de Dios cuántas veces el Señor lo usó con este don de ciencia, ¿verdad? Y de sabiduría y de palabra de sabiduría para resolver las diferentes circunstancias adversas que se presentaban en el pueblo. Igualmente, yo sé, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Igualmente, tiene hombres y mujeres, y yo sé que entre esas mujeres hay muchas de las que están aquí presentes o de los que me están escuchando en este momento, donde el Señor les ha regalado ese don de ciencia, ese don de sabiduría. Debemos de ser diligentes con estos dones divinos, ¿cierto? Señor, ¿tú para qué me lo diste? Señor, ¿cómo vamos a beneficiar con este don que tú me regalaste? ¿A quién vamos a beneficiar? Edifiquemos la iglesia y trabajar junto con el Señor en medio de ese don, en medio de esos dones, para sacar a la luz cosas ocultas, porque nosotros no podemos desconocer, ¿verdad? Que aún dentro de la iglesia, vemos muchas veces el mover de cosas que son adversas o son contrarias a la palabra de Dios. Podemos estar con hermanos que de pronto tienen X o Y problemática y que a través de esos dones que el Señor nos ha regalado, el Señor puede enderezar sus vidas, ¿verdad? El Señor puede realizar su propósito con ellos. Y qué bendición, ¿verdad? Ser nosotros esos instrumentos útiles en este tiempo, en este momento, para la obra de Dios, ¿cierto? Entonces, le pido al Señor que nos despierte en este día, en esta tarde o en esta noche, no sé qué momento irán a escuchar este mensaje, pero le pido al Señor que nos despierte, que nos levante, que nos concientice de la importancia de estos dones para el pueblo de Él, ¿verdad? Para edificar a su iglesia, para edificar al cuerpo. Vemos el otro don de conocimiento, el don de revelación, que es el don de discernimiento de espíritu. También es muy importante aprender a discernir los espíritus, ¿cierto? Ahora vamos a leer en Hechos 16:16, en una ocasión lo que le pasó a Pablo. Pablo estaba en este lugar y Hechos 16:16. Vamos a leerlo. Hechos 16. Y vemos cómo el Señor le fue revelando, ¿cierto? Lo que pasaba con una mujer que estaba ahí junto a ellos y aparentemente estaba hablando cosas que eran de Dios. Estos son unos varones de Dios que vienen a orar por nosotros. Vamos a leerlo acá como dice la palabra. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pues si uno en este tiempo la estuviera escuchando, uno dice, oye, ¿verdad que sí? Estos son hombres de Dios y están anunciando la salvación. O sea, aparentemente esta mujer era una mujer
Es cierto que tenía el conocimiento de Dios aparentemente porque estaba hablando lo que era, pero mira, dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. Qué tremendo ese don de discernimiento de espíritu, donde nosotros estemos escuchando a alguien que aparentemente está hablando cosas de Dios y que no venga a confundirnos, ¿cierto? Sino que podamos tener ese discernimiento de espíritu y decir, no, no, esto puede estar hablando cosas bíblicas, pero esta persona no es del Señor, ¿cierto? Entonces le dice Pablo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y con qué autoridad dice la palabra? Y salió en aquella misma hora. Cierto, fue libre esta mujer de un espíritu demoníaco, de un espíritu de adivinación. Cuán importante es este don de discernimiento de espíritu, ¿cierto? Donde también es un don de revelación, es un don de conocimiento. Entonces, el discernimiento de espíritu es la habilidad sobrenatural de ver, identificar o percibir el origen de un espíritu, ya sea divino, humano o demoníaco. Las características no es sospecha ni juicio. Se enfoca en el mundo espiritual invisible. Puede manifestarse como visión, sensación o una convicción interior. Las expresiones comunes, ver espíritus operando, espíritus de engaño, de revelación, de orgullo, o en este caso era un espíritu de adivinación, ¿cierto? Y sentir un ambiente espiritual cargado o bendecido. Nosotros a veces entramos en lugares donde podemos activar este don de espíritu y sentir qué es lo que se está practicando en ese lugar, ¿verdad? Donde Dios nos puede mostrar, nos puede revelar el mundo espiritual que hay en esos lugares, ¿cierto? Para que las personas sean libres o para que nosotros oremos específicamente contra el espíritu que se está moviendo o que está ejerciendo autoridad en X o Y lugar o es más hasta en nuestra iglesia, ¿cierto? Porque ahí en ese lugar es donde más tenemos que desarrollar ese don de espíritu, donde más tenemos que activarlo, donde tenemos que estar más atentos. Yo recuerdo en una ocasión que no era aquí en esta ciudad, no era mi iglesia de esta ciudad, sino yo me fui a vivir a otra ciudad y en esa ciudad había un pastor en la iglesia donde yo asistía, pero no era el pastor general, sino era un pastor del equipo de 12 del pastor general. Y me acuerdo que en esa ocasión a este pastor lo seguía mucho. Tenía mucho carisma con la iglesia, con el pueblo. Pero yo no sé, sentía como esa sensación cuando él se bajaba del altar, cuando él predicaba, yo decía, pero ¿qué es lo que me pasa? Que mi espíritu como que no puede encajar, como que pasa algo, como, Dios mío, pero y yo a veces hasta creía que yo era la que estaba pensando mal del varón de Dios. Y bueno, y así fue una, dos, tres veces, en tres ocasiones que él predicó, que como que no, mi espíritu no se lograba conectar. Y después de unos pocos días de esa sensación que tuve, pues salió a la luz en la iglesia que este pastor estaba en adulterio. Entonces, vean qué importante que nosotros no nos dejemos confundir, aún por personas que quizás nosotros decimos, no, pues esta persona es muy espiritual y mira lo que me está diciendo, no, sino que estemos atentos, estemos alertas, estemos despiertos y estemos activando estos dones que el Señor nos entrega, ¿cierto? Y vuelvo y repito, no es para murmurar, no es para criticar, es para edificación. Amén. Este era el tema que tenía preparado Lámpara Encendida para hoy. La verdad que es de los temas que a mí me apasiona, de los dones de conocimiento y de revelación. Espero que el Señor haya disipado dudas y que haya dado respuestas en este tiempo de exposición de la palabra y de los dones de
conocimiento o de revelación. Si me estás escuchando y quizás no has recibido al Señor en este tiempo o no has recibido al Señor en tu vida como ese Señor, como el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, te invito a que por favor hagas conmigo esta oración donde le vas a abrir tu corazón a Jesús, donde le vas a decir, Señor Jesús, yo también quiero recibir de esos dones, pero primero sé que necesito recibirte a ti como mi Señor y mi Salvador personal. Vamos a acompañar a la persona que necesita recibir de Cristo en este momento, juntamente aquí con mis hermanas. Vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a derramar tu sangre preciosa para perdonar todos mis pecados. Hoy decido recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Me arrepiento y reconozco que he sido un pecador, pero hoy creo también que tu sangre preciosa me perdona de todo pecado, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, por esta bendición, Señor, de recibirte, amado Jesús, como mi Señor y como mi Salvador personal. Gracias, Padre. Amén y amén.